Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo tiempo. Buenos días, Señor. Un espacio que apartamos cada mañana para estudiar las Escrituras y a través de ellas recibir todo aquello que Dios, nuestro Padre Santo y Poderoso, demanda de cada uno de nosotros. A través de la palabra somos enseñados, corregidos, instruidos, consolados, advertidos. Y para nosotros es una bendición y un privilegio poder acercarnos a la palabra de Dios y recibirla. Quiero saludar a nuestros hermanos en la fe, consiervos, discípulos de nuestra amada familia IRE y todos aquellos que son amigos de IRE que se encuentran en diferentes países, en diferentes ciudades de aquí de España. Bienvenidos una vez más. Damos gracias al Señor por sus vidas y el deseo de nuestro corazón es que la iglesia del Señor sea edificada, sea preparada para el regreso en gloria de nuestro amado Redentor y que nosotros podamos cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha permitido estar en esta tierra en este tiempo. Le animo a suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho. Escuche este audio hasta el final. Dele me gusta. Recuerde que entre más me gustas y visualizaciones tenga un video, esta misma plataforma se encarga de recomendárselo a otras personas que ni usted ni yo conocemos, pero que pueden también ser bendecidas con esta palabra. Comparta este link en todas sus redes sociales, compártalo con su familia, con sus amigos, póngalo en sus estados y forme parte de este equipo de hombres y mujeres comprometidos con el estudio de la palabra del Señor y con el anuncio de la verdad de las Escrituras a las naciones. Estamos en este tiempo estudiando el profeta Nahum y hoy vamos a terminar el estudio de este profeta, un libro corto, solamente 3 capítulos, pero del cual hemos recibido y seguimos recibiendo enseñanzas tremendas a nuestra vida. Recordemos la profecía de Nahum, levantada contra Nínive, contra el imperio asirio, después de haber recibido la gracia y el perdón en los tiempos de Jonás. Un pueblo, una nación, un imperio que se olvidó de la salvación, se olvidó de la misericordia de Dios, volvieron a su vieja vida y nunca le enseñaron a sus hijos y a las nuevas generaciones el amor por Dios, el reconocimiento de ese perdón, de esa salvación tan grande. Y vemos cómo todo este imperio desató la ira de Dios. Y 100 años después de la profecía de Nahum, de haber hablado Nahum, esta profecía fue cumplida y Nínive fue arrasada. Acompáñenme entonces a estudiar en este día el capítulo 3 para que terminemos el estudio del profeta Nahum. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. El Señor a través del profeta nos da esa descripción plena de qué era Asiria. Y en este capítulo vamos a entender una vez más esa palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando el Señor dice, no se engañen, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué fue lo que sembró Asiria? Asiria, un imperio sanguinario. Nínive, la capital, una ciudad llena de mentira, de rapiña, de engaños, de crueldades, de matar de una manera desenfrenada. Aquí nos habla de muertos y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, que hasta se tropezaban con los cuerpos. Nos habla de un ejército cruel, de un ejército
poderoso. Tenían unos carros, recordemos esos carros en los que andaban en aquel tiempo tirados por caballos, pero eran unos carros súper fuertes, de un material, esos eran carros de hierro, tenían unas armas. Aquí nos habla de las lanzas, de las espadas, aquí nos habla de todo el poder y de todas las crueldades, de las cosas que hacía el imperio asirio. Era un imperio, cuando la Biblia nos habla de la fornicación, y aquí habla de una ramera de hermosa gracia, nos está hablando de la adoración a falsos dioses, de la adoración a demonios, está hablando de la hechicería, de la idolatría, de no tener una comunión, una reverencia y adoración al Dios vivo, sino que vivían el desenfreno de adorar a sus deidades, de practicar hechizos, y con todo esto, dice aquí, seducir a las naciones con esas fornicaciones, algo que hacía el imperio asirio cuando tomaba posesión de un territorio, de una nación, era que sacaba a la gente nativa de ese lugar y se la llevaba a cualquier otra provincia y se les prohibía que practicaran su religión. Y eso fue lo que hizo Asiria cuando invadió el reino del norte en Israel, cuando invadió este espacio de las 10 tribus. Ellos se llevaron a la mayoría de los habitantes hebreos de estas tierras en Israel, y se les prohibió que, a ver, recordemos, ya Israel había caído en la religión falsa que les montó Jeroboam, cuando se dividió el reino, y este hombre montó su propio chiringuito, levantó sus propios sacerdotes, su propio lugar de adoración. O sea, el pueblo venía en una decadencia espiritual donde se había apartado de la Torá, de la instrucción, de la ley, de lo que Dios había establecido para ellos, y eso fue aún más agravado cuando fueron tomados por el imperio asirio y llevados al exilio. Se perdió totalmente la conexión con, con su Dios, con el Dios verdadero, con la Torá, con la instrucción. Entonces vemos cómo este imperio asirio hizo tanto daño en su tiempo. Era prácticamente imposible a los ojos humanos que este imperio cayera. O sea, nadie se podría creer que lo que Nahum estaba hablando podría ser cierto. Yo me imagino que se burlaban de Nahum, no, pero este de qué está hablando, o sea, está loco. ¿Quién podrá herir a Asiria? O sea, de todo lo que conocemos, me imagino en ese tiempo, ¿no? En lo que era el mundo en ese tiempo, ¿quién podría tener el valor, la capacidad para enfrentarse a esta gente si tenían atemorizado todo ese territorio, ¿verdad? Pero no contaban con que detrás de todo esto estaba el Dios Todopoderoso, el único que tiene la autoridad y el poder para levantar y destruir lo que Él se proponga. Y dice el versículo 5, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Es una palabra muy fuerte porque habla de descubrir las faldas, y pensemos, a ver, en aquel tiempo tanto hombres como mujeres usaban ese tipo de vestidura. En ese tiempo los hombres no usaban pantalones, usaban túnicas, faldas, ¿cierto? Era la forma de vestirse. ¿Y qué pasa si la falda se levanta? A nosotras las mujeres nos ha pasado alguna vez de que por el viento se levantó la falda y inmediatamente, claro, todas nuestras partes íntimas quedan al descubierto, y eso es un motivo de vergüenza. Claro, hoy en día, con este cuento que se ha armado del feminismo y toda esta historia, pues vemos una cantidad de mujeres, sobre todo las jóvenes pobres, que no han podido madurar en su integridad, y salen hasta mostrando sus pechos y todo. Sí, es verdad, hoy en día se ha perdido mucho el pudor,
Pero no podemos dejar de reconocer que levantarse las faldas sobre el rostro y quedar al descubierto es motivo de vergüenza. Y eso es lo que Dios dice que le va a hacer a este imperio, a esta ciudad. Voy a descubrir tus faldas sobre tu rostro y le voy a mostrar a todo el mundo tu desnudez, lo que tú eres, y te voy a hacer quedar en vergüenza. O sea, toda la gloria que has tenido hasta ahora, yo les voy a demostrar a todos en realidad quién eres. Y esto nos habla, y en lo que tenemos que meditar es cuántas cosas nosotros podemos tener ocultas, guardadas en nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que debajo del cielo nada queda oculto, todo será manifestado. Cualquier cosa que nosotros hagamos en oculto, tarde que temprano el Señor la sacará a la luz. Y es motivo de vergüenza. Cuando hemos manejado una fachada, cuando hemos manejado una cara, cuando hemos mostrado una faceta y en un momento dado el Señor saca a la luz lo que en realidad hay detrás de todo eso, pues motivo de vergüenza. Y dice el versículo 6, echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Y claro, aquí está lo que nosotros vemos y hemos aprendido de cuando tenemos todo el poder, cuando tenemos dinero, cuando estamos en la opulencia, cuando estamos en los tiempos de gloria, en ese reconocimiento, en esa abundancia, pues todo el mundo quiere estar con uno. Pero cuando llega la enfermedad, cuando llega la quiebra financiera, cuando llegan las vacas flacas, ¿quién queda? Mira, aquí dice que todos los que te vienen se apartarán de ti. Aquí ya se acabó todo. Háganse a un lado porque le vino la desgracia a Nínive. Además, yo no quiero estar ahí para que a mí también me toque la destrucción que le está llegando a ella. Un abandono total de todo lo que para Nínive pudiera representar una fortaleza, nadie que se compadezca. Y a partir del versículo 8, Dios a través del profeta hace una comparación para darnos a entender. Entonces le dice a Nínive, ¿eres tú mejor que Tebas? Ese nombre Tebas en el original es Noamón. Y Noamón o Tebas era una ciudad que estaba al sur de Egipto, era como la capital de esa zona, de esa región. Y dice aquí la Biblia que ese Noamón, ese Tebas, estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y tenía aguas por muro. O sea, era una ciudad totalmente fortalecida, protegida. Recordemos que las ciudades asentadas a las riberas de los ríos pues tienden a ser ciudades muy prósperas. ¿Por qué? Porque tienen las aguas para cultivar, esas aguas hacen fértiles las tierras y además pensemos que el río Nilo, pues un río tan grande, tan abundante en caudal y por el recorrido que tiene, pues facilitaba el comercio, facilitaba los negocios. O sea, esta ciudad estaba, mejor dicho, era imposible que Tebas o Noamón le pudiera pasar algo. Y dice en el versículo 9 que Etiopía era su fortaleza, también Egipto y sin ningún límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Estas son todas las regiones del norte de África. Esa parte del norte de África, y entonces aquí había una fortaleza tremenda, aquí el uno ayudaba al otro, mejor dicho, aquí no había por dónde romper. Pero dice el versículo 10, sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. O sea, Asiria, mire un poquito para allá, donde igual que usted, nadie pensaba que pudiera pasar. Cuando Dios se levantó para castigar la maldad, la idolatría y la perversidad de esta ciudad, mire lo que le pasó. Fueron llevados en cautiverio, fueron sacados a esclavitud. Aquí habla de los hijos, habla de los pequeños, estrellados en las encrucijadas de todas las calles.
Y yo quisiera que en este momento usted y yo meditáramos un poco en lo que está pasando en este tiempo con los jóvenes, con los niños. Si usted mira un poquito las noticias, no con la venda puesta en los ojos, sino con ojos abiertos, nos damos cuenta que las leyes, las normas, las prácticas están apuntando totalmente a la PD, a la pedo, no lo puedo decir porque a lo mejor me censuran el video, ese perseguir a los niños, ese pervertir a la infancia, usarlos como, como carnada, digámoslo así. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con muchas personas que fueron abusadas en su infancia, en su niñez, cuando no entendían lo que estaba pasando, cuando no tenían la dimensión de lo que eso significaba. Y sabemos cómo esto rompe una vida y es tan difícil para una persona reconstruirse. Les vemos adictos a diferentes sustancias, personas enfermas de la mente, con dependencia de fármacos, con depresiones, con ansiedades, en unas situaciones tremendas, porque desde su infancia fueron rotos. Y esto está pasando ahora. Antes se hacía en oculto, ahora se hace sin ningún pudor a la luz de todo, y lo peor, con el respaldo de las instituciones. Hace poco, este mes de febrero, que se celebraron los carnavales aquí en España y creo que en todo el mundo es época de carnaval, hubo una comparsa en una ciudad aquí en Cataluña, donde sacaron niñas de 7, de 8, de 9 años a caminar por las calles vestidas como prostitutas, en unas ropas que insinuaban todo lo que le pueda despertar a un pervertido o a una pervertida acercarse a una niña de estas. Y eso, si salieron así, estaban entonces apoyadas por sus padres, porque uno dice, ¿y dónde están los padres de esas niñas? Pues las mamás y los papás estaban en medio de la gente viendo a sus hijas desfilar de esa manera. Entonces, hoy en día no vemos a los niños estrellados en las encrucijadas que los tiren contra las paredes, pero ¿qué está haciendo este sistema con nuestros hijos? Y yo le pregunto a usted, papá, mamá que me escucha, ¿dónde están sus hijos? ¿Usted sabe dónde están sus hijos hoy, sus adolescentes? Cuando en esta sociedad papá y mamá se van a la calle a trabajar, a ganar mucho dinero desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, y no saben si sus hijos comieron bien, si alimentaron bien, con quién estuvieron, si fueron al instituto o no, con quién se relacionaron. No les interesa. Lo único que hacen es traer comida a la casa como si estuvieran engordando pollos y darles dinero y comprarles cosas costosas, cuando esos hijos están siendo estrellados, están siendo rotos, están empezando su vida sexual antes del tiempo y los padres ni se enteran de lo que está pasando con los hijos. No se dan un paseíto por el colegio para ver qué es lo que le están enseñando a los niños. No hay tiempo para hablar con los hijos. No hay tiempo para llevar los niños al ministerio infantil. No hay tiempo para venir los padres a formarse en la sabiduría que viene de parte de Dios para enseñar a sus hijos. Y vemos cómo se está resquebrajando esta sociedad y cómo se está rompiendo esta nueva generación. Aquí nos habla de los varones, y cuando la palabra que se usa aquí para los varones en este versículo 10 no está hablando de los hombres del género masculino, sino que está hablando de los nobles, de la gente adinerada, de la gente de poder, está hablando de los empresarios, está hablando de esos hombres que sostienen la economía. Y pensemos en lo que está pasando hoy, miremos a nuestro alrededor lo que está sucediendo con la economía en estos países. Yo les hablo desde lo que vivo en mi realidad aquí en España. Hay una carga fiscal sobre todo aquel que quiera emprender un negocio y tenga una empresa, que cada día lo que vemos son empresas cerradas porque es imposible tener un negocio
y sostenerse con la carga fiscal que pone el gobierno. Aquí nos habla de que todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. O sea, miremos cómo el pecado sube hasta el corazón de Dios cuando Dios dice, es que esto está llegando al límite. Mis amados, estas naciones en las que ustedes y yo estamos viviendo están llegando al límite. Nada tienen que sentir o diferenciarse de lo que hacía Siria. Estamos viviendo en una comunidad europea donde lo único que se busca es mantenerse en guerra, y salió esta semana otro decreto de allí de Bruselas donde hay que sostener la política de guerra porque creo que esas fueron las palabras, como que la empresa, la industria armamentista no se puede dejar caer. ¿Cómo pueden jugar con los pueblos de esa manera? ¿Cómo puede ser que los que tienen un poco más de poder, los que están en autoridad, se pongan de acuerdo para mantener pueblos en guerra con tal de no bajar ellos sus ingresos por la venta de armas? Porque la guerra es eso, es un negocio. Y es increíble cómo estas cosas que nos habla la palabra de Dios, que sucedían en tiempos tan antiguos, es lo que estamos viviendo usted y yo hoy. ¿Y qué estamos haciendo frente a esta situación? Dice el versículo 11, tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Y vamos a ver que la connotación de esta palabra enemigo. Hay momentos en que usa esa palabra en plural, y esos enemigos son las naciones, son los pueblos, son los que vienen físicamente a invadir, a destruir. Pero aquí nos está hablando del enemigo. Y el enemigo en singular no es nada más ni nada menos que Satanás. Aquí nos está hablando de un enemigo espiritual. ¿Y qué es lo que hace ese enemigo espiritual? La Biblia nos enseña que él es padre de toda mentira, porque todo lo suyo se basa en la mentira. ¿Qué hace el enemigo? Te engaña, te dice, ¿recuerdan que de Asiria salió un consejero perverso en el capítulo 1? Ese consejero perverso, inflamado desde los mismos infiernos, desde las tinieblas, es el que viene y te dice, no leas la Biblia. Eso que dice ahí son puros cuentos. Esa gente en la iglesia lo que te está hablando son tonterías, esos son cuentos de viejas. Eso no va a pasar. Estás perdiendo el tiempo yendo allá. ¿Para qué vas a orar si eso no pasa nada? Eso ya pasó de moda. Mejor quédate aquí. Mejor trabaja como un burro, no le dediques tiempo a tus hijos. Trae más dinerito a la casa. Mejor ve a tomarte unas copas para que te relajes. Trabajas toda la semana, el fin de semana pégate una borrachera para que te relajes y disfrutes la vida. ¿Cuántos malos consejos estamos recibiendo? ¿Está recibiendo usted hoy? ¿Y de dónde viene ese consejo? El que te engaña, el que te seduce a pecar, el que te dice mentiras, el que pone delante de ti cosas para hacerte ilusionar con los ojos, pero todo eso detrás viene cargado de veneno. Te engaña, te seduce, te hace pecar y luego te acusa. Te incita a tomar malas decisiones y luego te hunde. Y cuando estás hundido, cuando estás hasta el cuello, él no va a venir a defenderte. Por eso aquí le dice, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Como consecuencia de todo el engaño, de toda la mentira que te creíste, de todo lo que hiciste pensando que a ti no te iba a llegar, que esto no era para ti, que eso era mentira, que eso era un cuento. Y yo vuelvo y me pregunto, ¿qué cosas nos tienen que pasar para caer rendidos delante de Dios? Mire, sé de personas con unas enfermedades terribles y sufren terrible y aún así no se arrodillan, con sus familias destrozadas, con sus hijos totalmente rotos por esta ideología que ha salido ahora, por todo lo que se llame trans de ahí para adelante, con sus hijos depresivos, con intentos de quitarse la vida,
con unos matrimonios destrozados, con unas vidas sin sentido, pero siguen empecinados en su orgullo, en que pueden solos, en que no pasa nada, en que las cosas de Dios son un cuento. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar para arrodillarnos delante de Dios? Versículo 12. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Y cuando aquí habla de que el pueblo será como mujeres en medio de ti, no es porque esté menospreciando a las mujeres, no. Recordemos que le está hablando a un imperio, a una ciudad, a un pueblo que se jactaba de tener los mejores guerreros. Los hombres iban a la guerra, no las mujeres, entrenados de una manera espectacular para acabar con todo. Las mujeres hacían el trabajo de la casa, las mujeres hacían el trabajo del hogar. Las mujeres levantaban los hijos. Ahora, esto no quiere decir que no seamos fuertes, porque ya todas sabemos lo que es el trabajo de la casa, y en ese tiempo donde había que cargar la leña, cocinar con leña, donde no habían las comodidades que tenemos hoy. Pero nunca comparar lo que hacían las mujeres a lo que hacían los hombres. Por eso dice, esos guerreros que tú tenías, los vas a ver como las mujeres, en una debilidad frente a la guerra, cual nunca. Y aquí hay otra cosa en la que quiero profundizar cuando habla de las puertas que se abrirán de par en par a los enemigos. La puerta es algo que nos sirve a nosotros para protegernos. Por la noche cuando nos acostamos, uno cierra la puerta. En la casa donde yo trabajo se ponen unas barras de hierro atravesando la puerta para que no la puedan abrir desde fuera. Hoy en día existen puertas con unos mecanismos de seguridad tremendos e incluso hay viviendas donde se paga una seguridad, un servicio de seguridad privada, donde hay alarmas y una cantidad de cosas, porque la puerta nos protege de lo que viene de afuera. Pero aquí le está diciendo a Siria que sus puertas quedarían abiertas de par en par para que entraran sus enemigos. ¿Sabe qué es la puerta? A nivel espiritual, el conocimiento de la profecía. Y estamos viviendo un tiempo espiritual, mis amados, donde en general la iglesia no conoce la profecía. Se ha desatado hace unas décadas el enseñar un evangelio superficial. Solamente hablamos del amor del Cordero en la cruz, del amor del Señor derramado por nosotros, del amor de Dios, de lo bonito que es Dios, de lo misericordioso que es Dios, y ahí nos damos vueltas, ¿cierto? Pero nos hemos quedado muy quietos, muy pasmados frente al estudio de la profecía. Y como no conocemos la profecía, por lo tanto no podemos discernir los tiempos. Por eso nosotros vemos hoy cantidad de iglesias vendidas a las ideologías. Por eso nosotros vimos en este tiempo, en lo que pasó en el 2020, cantidad de pastores, de gente que llevaba a las iglesias seduciendo el corazón de sus feligreses para que se pusieran el pinchazo. Y sacaban los videos por las redes sociales con el logotipo de la iglesia y todo eso. Vendidos a todas estas cosas. Cada uno tendría su razón. Pero la razón de fondo es que no conocemos la profecía. Entonces no podemos entender los tiempos que estamos viviendo. Y cuando usted y yo no entendemos los tiempos, no podemos discernir los tiempos, entonces vamos sin rumbo y somos presa fácil del engaño que se está desatando sobre las naciones. No conocemos la profecía, no conocemos al Señor de la profecía. No conocemos el carácter del Dios de la profecía. Nos quedamos con el Cordero, pero se nos olvida que el que fue Cordero una vez volverá como rey, como el león de Judá.
que su ira será desatada para castigar la maldad y el pecado y poder establecer ese cambio que solo Él puede traer. En mi país se votó a un nuevo gobierno y su eslogan era el gobierno del cambio. Y la gente, las multitudes, están esperando que suba un hombre al gobierno para que venga el cambio. Se están levantando unos gobernantes con una forma de pensar diferente a las élites. Y eso está bien. Pero la Biblia nos enseña, maldito el hombre que confía en el hombre. Y el único que puede hacer algo nuevo y traer un orden que permanezca, levantar y arrasar con toda la inmundicia que se ha desatado en la tierra, es el Señor, es Jesucristo, es nuestro Padre eterno. Él es el único que lo puede hacer. Por tanto, usted y yo no podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en los gobernantes, en los sistemas, en los partidos políticos. Nuestra confianza y nuestra esperanza la tenemos que tener puesta en el Señor. Y tenemos que conocer la profecía. Porque si no conocemos la profecía, las puertas de nuestra vida, las puertas de nuestra familia y las puertas de la iglesia están abiertas de par en par para que venga toda esta camada de enemigos y la invadan y la rompan y la dañen. ¿Cómo nos vamos a proteger de esto, mis amados? Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de volver a la Escritura. Es tiempo de volver a estudiar la Escritura, a meditar en ella. Ya no es tiempo de andar con todas las arandelas que se le metieron a la iglesia. Hay gente que no viene a una iglesia pequeña porque no tienen una gran orquesta. Y quieren una hora, hora y media de música muy bien cantada, muy bien tocada. Pero solamente quieren 20 minutos de palabra. Porque se cansan de escuchar, de estudiar la palabra. Mira, hay gente que estos audios, este estudio que nosotros hacemos cada día, no lo escuchan porque se cansan. Es increíble. Hay quienes han pedido que se hagan más cortitos. Es que están muy largos, porque preferimos el mensaje de 15 segundos de un TikTok o de 30 segundos de un short. Y con eso es suficiente para edificarnos. Y con eso es suficiente. Vamos a lo rápido. Vamos a la corriente de ahora. Y la iglesia se ha vuelto una ignorante de la profecía, una ignorante de los tiempos, por lo tanto una total desconocida y en una ignorancia completa de la verdadera esencia y el verdadero carácter del Dios de la Biblia, de aquel en quien hemos creído y quien nos ha amado. Sigue diciendo el versículo 14, provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Mire, lo mismo que Asiria hizo con Israel, ahora le va a acontecer a ella. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si nosotros sembramos para ira, vamos a recoger para ira. El que siembra para la carne, recogerá de la carne. Y el que siembra para el espíritu, segará del espíritu. Y nos vamos a preguntar, ¿qué estamos sembrando usted y yo hoy para recoger mañana? ¿Qué estamos sembrando usted y yo en nuestros hijos hoy para recoger mañana? ¿Qué estamos sembrando en nuestra vida espiritual hoy para recoger mañana? Y una cosa más,
Lo que estamos recogiendo hoy es el fruto de lo que usted y yo sembramos hace años atrás. Mire un poquito para atrás. Mire su realidad de hoy y mire un poquito atrás. Y se va a dar cuenta que lo que usted está recibiendo hoy fue lo que sembró. Porque con Dios no se juega. Porque con Dios no se juega. Nosotros no podemos abusar de la misericordia del Señor. Y no podemos negar que todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a recoger. Ese es el mensaje que Dios le deja a Siria. Tal cual hiciste tú, te van a hacer a ti. Y aunque hoy todo el mundo diga que Nahum está loco y que es imposible que caigas, vas a caer porque yo te voy a derrumbar. Mire que varias veces en el libro el Señor se pone en primera persona, porque yo Jehová, porque es Él el que lo hace. Él es el único que puede cambiar todo esto. Él es el único que tiene la autoridad para decretar las cosas. Es Él. Y fiel es el que prometió y Él lo hará. Versículo 18, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Así como Él sacaba a la gente de sus ciudades y se la llevaba a otros lugares, eso mismo le pasó a la gente de Asiria. Todo mundo desperdigado de un lado a otro, donde nadie sabe dónde está nadie. Y dice el último versículo, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. ¿Cuál era la herida incurable de Asiria? ¿La que Dios le provocó el día de su destrucción? No. La herida incurable de Asiria era la idolatría, el haberse alejado de Dios, el haber dejado a aquel que de ella un día tuvo misericordia y haber vuelto al paganismo, a los hechizos, a la crueldad, a la vanagloria, al orgullo, a la autosuficiencia. Esa es la herida que no tiene cura. Recuerda que el Nuevo Testamento nos habla de un pecado que no tiene perdón, y de eso sí que han sacado estudios. ¿Y cuál es el pecado que no tiene perdón? Rechazar la obra redentora de Cristo. Porque ¿quién es el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo en su ministerio. Conducirnos a nosotros, a Cristo, al arrepentimiento, a una vida de entrega y consagrada al Señor. Y cuando usted y yo rechazamos ese mensaje, estamos rechazando al Mesías, estamos rechazando su mensajero, estamos rechazando su salvación, su sacrificio por amor. Y por lo tanto no podremos ser redimidos. Una herida incurable, la idolatría. ¿Qué conclusión sacamos de este profeta del libro de Nahum? Todo esto que Dios profetizó hacer con Asiria, lo hizo para mostrar a su pueblo, a Judá, cómo obra Él frente al pecado. Lo estudiamos en el capítulo pasado. Estas destrucciones y estas situaciones, el Señor las trae y las permite con un propósito, atraernos a Él, destruir todo lo que nos sirve, en lo que nosotros nos hemos enredado, para poner algo nuevo, para traer el orden, para traer la vida, para traer la luz. Usted y yo debemos conocer la verdadera naturaleza de Dios. No más jugar con la gracia. Y yo le invito a que se comprometa con estudiar la profecía. Aquí en nuestro canal va a encontrar el estudio de cada uno de los libros de los profetas. Comenzamos con el profeta Isaías. Aquí están las listas de reproducción. Y hemos venido profeta a profeta. Y les animo a que estén pendientes porque vamos a tener un estudio muy profundo del libro Apocalipsis. Que como ya conocemos las profecías de los profetas mayores y menores, pues vamos a poder encajar perfectamente en el estudio del Apocalipsis. Dejemos de andar por las ramas. No más evangelios superficiales. Dediquémonos y comprometámonos a conocer
al Rey, al Eterno, al Soberano, para que usted y yo no seamos aquellos que por ignorancia, por dureza del corazón, por terquedad en nuestro interior, tengamos que enfrentar la ira del Cordero. Más bien recibamos la gracia. Padre, te damos gracias y te alabamos por entregarnos esta palabra, Señor, por abrir nuestros ojos y ayudarnos a entender que tú eres Dios de misericordia. Tú eres lento para la ira, pero eres grande en poder y no dejarás sin castigo al culpable, Señor. No dejarás pasar la idolatría, el pecado. Tú no dejarás sin corrección a aquel a quien has tomado por hijo, Señor. Gracias por recordarnos hoy que tú no tendrás por inocente al culpable, que nos das un tiempo esperando que todos vengamos al arrepentimiento. Pero llegará el momento en que la maldad de los pueblos llegará, Señor, al tope. Y así como lo hiciste con Nínive, dirás, no va más, no lo toleraré más. Señor, hemos visto tu misericordia, hemos visto tu amor, porque 150 años después de haber predicado Jonás, esta ciudad y este imperio seguía siendo de las suyas. Y fue solo hasta 100 años después de la profecía de Nahum, cuando se ejecutó el juicio. Tú esperaste 250 años a que este pueblo volviera a ti, Señor, que se corrigiera como lo había hecho una vez en un principio, pero se les olvidó y siguieron viviendo a su manera. Señor, nosotros te pedimos perdón en esta mañana, porque de muchas maneras y en tiempos de nuestra vida, Señor, hemos jugado con la gracia y nos hemos creído el engaño del enemigo, que esto no va a pasar, que esto no va a venir, que son cuentos de los pastores, de nuestros líderes, de los siervos, para manipular, para enredar. Señor, perdón. Perdón porque estamos viendo cómo se viene encima la maldad de la tierra. Muchas de nuestras familias afectadas, Señor, por lo que se ha desplegado sobre el mundo, Dios. Y lo más triste, Señor, aquellos que algún día te conocieron, viviendo en esa inmundicia, en esa hechicería, en esa fornicación, en esa maldad. Señor, yo personalmente te pido perdón. Y en este día vuelvo a ti, lloro, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje. Espíritu Santo, ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a reconciliarnos contigo. Por favor, Señor, que este mensaje llegue a lo último de la tierra, Señor. Por favor, te lo pedimos. Que sea escuchada tu voz que llama al arrepentimiento. Que sea escuchada tu voz que llama a postrarnos delante de ti, oh Dios. Que ya no estemos más cómodos en la casita y buscando, Señor, salidas de hombres, buscando cómo paliar con pañitos de agua tibia lo que se nos ha metido a la casa, porque dejamos la puerta abierta algún día, Señor. Lo que se nos metió a la vida, al matrimonio, porque dejamos la puerta abierta, sin cerrojo, sin protección, sin el conocimiento de la verdad, sin la profundidad de la escritura, sin la guía de tu espíritu, sin la oración, sin la obediencia, sin la verdad, Señor. Perdónanos y ayúdanos a retomar el camino de la fe, el camino de la verdad, el compromiso y la pasión, Señor, por lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Y ayúdanos a ser anunciadores de esta verdad, que esta luz, mi Señor, como dice en el Evangelio de Mateo, sea llevada hasta lo último de la tierra, que se anuncie este Evangelio, Señor, a las naciones, para que tú vengas, Señor, y establezcas tu reino. Pero que cada uno de nosotros, Señor, no estemos bajo tu ira, sino que hoy de una manera sabia nosotros vengamos a acogernos a tu gracia. Por nuestras familias oramos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por los que alguna vez se llamaron hermanos en la fe,
y se han vuelto atrás y han caído en la apostasía. Por ellos oramos. Ayúdalos a volver a ti, Señor. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a ser portadores de este mensaje para que ellos vuelvan a ti, Señor. Gracias por mostrarnos el camino, por alumbrar nuestros ojos y ayudarnos, conociendo la profecía, a discernir tus tiempos que son perfectos. Oramos en tu nombre, poderoso Señor Jesús, poderoso Yeshua Salvador, y proclamamos y creemos que tú volverás. Creemos que vendrás en gloria y establecerás tu reino y traerás el orden y destruirás, Señor, la oscuridad y las tinieblas. A ti la honra y la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén.